El Frente Amplio tiene un programa único, común, con el cual comparecerá ante las urnas en octubre. Independientemente de quién sea su candidato, sin embargo, los dos favoritos para ganar la interna, Yamandu Orsi y Carolina Cose, han seguido hasta el momento estrategias diferentes. Hace algunas semanas Cose lanzó el Plan País, un conjunto de acciones que reúne casi 50 medidas de aplicación urgente en caso de que alcance la presidencia. Teníamos pendiente hacer foco sobre por dónde van a estar esas ideas. Así que para desarrollarlas es que recibimos a uno de los referentes de su comando de campaña, el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Monchecchi. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Gracias por acompañarnos. Hablemos un poco primero de este Plan País. ¿Qué fue lo que la definió en sus orígenes? Que ustedes creyeron que era necesaria una propuesta programática que fuera más concreta respecto a lo que establecía el programa del Frente, que es muy grande, muy abarcativo y por momentos muy amplio. Sí, justamente los lineamientos estratégicos del programa nos definen hacia dónde ir, como todo programa. Nosotros entendíamos que dentro de ese marco, dentro de esas líneas, había algunas líneas concretas sobre las cuales actuar en el marco de una visión de que hay necesidades que son urgentes, que hay que dar señales claras de hacia dónde ir vinculadas al tema de la seguridad, que es una preocupación general de la población, pero vista esa seguridad con una visión general, ¿no? Con todo esto que implica de atacar la convivencia, atacar la desigualdad, mejorar la convivencia, mejor dicho, atacar la desigualdad, y los temas de violencia, ¿no? Es decir, un abordaje general que nos permita mejorar la situación pareja, porque si lo trabajamos solo con represión no parece estar dando buenos resultados, digamos, ¿no? Uh-huh. El documento menciona que esta es una primera entrega y aclara justamente que se trata de planes de acciones inmediatas de seguridad. ¿Quiere decir que entonces van a venir otras entregas con otros énfasis temáticos? Sí, seguramente, con certeza, porque efectivamente acá esto no pretendía agotar todos los temas, ninguna propuestas concretas pueden agotar todos los temas, que como ustedes dicen son muy amplios, pero seguramente vamos a tener una segunda instancia donde hablemos más temas vinculados al desarrollo, digamos, ¿no? Cosas más de mediano y largo plazo. Esto era más un enfoque a la urgencia o a la emergencia. Uh-huh. Y a propósito de eso, y vos lo decías recién, ahí está, el foco son la seguridad con estas tres dimensiones: violencia, desigualdad y convivencia. Se desplegan un abanico de medidas sociales y llama la atención que justamente la represión, que es donde uno intuitivamente tiende a mirar el tema de la seguridad, está prácticamente ausente, ¿no? O sea, hay foco en la prevención, en medidas de desarrollo social que uno entiende que van a prevenir el delito. Hay un foco importante también en lo que es rehabilitación o reinserción social, incluso con trabajo con liberados, pero en la parte policial no está. Eso fue explícitamente definido. No, está porque se habla de política, por ejemplo, de la necesidad de tener una política criminal en Uruguay, que es algo que hoy no parece existir, es decir, una estrategia ordenada, basada en evidencia, basada en datos, basada en acciones, que defina eso. Eso está previsto y tiene que ver no solo con las herramientas que tenés, sino con cómo lo usás. Esto de formar equipos que tengan la misión de atacar una política criminal, porque en realidad el tema de la seguridad es una suma integrada de cosas, digamos, ¿no? Que no puede quedar acotada solamente a lo que hace el Ministerio del Interior, sino que es un rompecabezas que tiene que armarse con todo eso. La parte represiva tiene que estar, pero tiene que estar integrada necesariamente. Es decir, yo puedo tener una política muy represiva, pero si lleno las cárceles de gente, que es lo que me está pasando hoy, que tenemos récord de gente en las cárceles y que cuando salen no saben para dónde ir, es como un círculo vicioso. Entonces, Cuando hablas de política de criminalidad y hablas de en base a evidencia y relevar datos y usar los datos ya existentes, me viene a la cabeza lo que a ti mismo, escuchándote en la campaña por la Intendencia, ¿no? Hablando de cómo combatir el problema de la basura, ¿no? También en base a evidencia y a partir de ahí trabajar en los puntos más complejos, y calculo que por ese lado fueron en estos años. En el caso de la violencia, ¿tú tenés ya alguna evidencia, digamos, recolectada, por ejemplo, en los puntos calientes, donde se da la mayor cantidad de episodios de violencia, incluso
digamos, desagregados por diferentes tipos de crímenes. ¿Es por ahí que ustedes están pensando el ataque a la inseguridad o a la delincuencia, a la violencia? Cuando vos trabajás con evidencia, vos tenés que tener, evidentemente, evidencia, pero grullo, ¿no? Es decir, vos tenés que tener datos, no sé qué, pero es fundamental tener equipos que la analicen. Vos podés tener muchas cosas generadas, pero si vos no haces algo con ella, en realidad, es la parte más importante. Porque hoy día se patrulla en base justamente a esa evidencia recolectada sobre los puntos más calientes en materia de criminalidad. Sí, por poner un ejemplo. Por supuesto, no me queda claro que eso se esté haciendo con eficiencia. Y no parece haber, en base a lo que nosotros hemos relevado, lo que hemos averiguado, lo que conocemos, no parece haber un enfoque sistémico con eso. Es decir, yo puedo tener un mapa de calor de la ciudad y decir, bueno, a esta zona hay más delito, me voy para ahí. Pero ¿cómo distraigo a la otra que estoy? ¿Cómo actúo para que no se muevan? Es decir, eso exige un conocimiento especializado que no tiene que ver solamente con la lectura de los datos, sino con el conocimiento de gente que está para eso y que conoce de eso y que se forma para eso. Y entonces hay que tener también una política de formación y de generación de recursos humanos fuertes en ese tema y de integración entre los diferentes actores. Porque si vos tenés gente muy capacitada en el Ministerio del Interior, tenés gente muy capacitada en Fiscalía, tenés gente, pero no se hablan entre ellos, tampoco está llegando muy lejos. De ahí lo de la política, digamos, ¿no? Ahora volvemos a las propuestas, pero antes te pregunto, viste que recientemente Orsi presentó un poco sus referentes de seguridad, está Leal, Llayera. En el caso de COSE, ¿cuáles son los referentes en materia de seguridad ahí? Los referentes en materia de seguridad son todos los que estaban sentados el otro día, porque nosotros tenemos ese enfoque genérico, que no tiene que ver con quién va a estar, como decía Carolina el otro día, con quién va a estar en el Ministerio del Interior, sino cuál es tu estrategia y cuáles son tus... No le pones un nombre y apellido específico. No. Hay que tener una política, hay que tener una estrategia, después la llevamos adelante con personas, digamos, que pueden venir de un lado o del otro. Pero el que diseña la política de criminalidad, de combate al crimen, tiene que ser alguien que esté obviamente empapado del tema, ¿no? En su caso, ¿cuáles eran, digamos, las personas que más aportaron a este? Nosotros lo hemos trabajado y no es casualidad que el otro día, por ejemplo, los temas de seguridad lo anunciara Mercedes Clara, que es una referente en temas sociales, porque es un enfoque desde ese punto de vista. ¿Tá? También hemos estado hablando con actores de la academia, con técnicos, digamos, que nos han estado informando y lo estamos construyendo en conjunto en ese equipo. Y ahí Dale. No, y ahí qué respuesta le daría, porque es verdad que uno, como veníamos discutiendo, no mira la evidencia y encuentra algunos de estos temas que están ahí siempre visibles y son importantes, no siempre están en la discusión pública, pero ¿qué le respondes a la persona en el llano que lo que te dice es, mi problema no es el problema digamos, de las causas del delito, sino es el de la represión? Yo lo que quiero es más policía en mi barrio, quiero mejores comisarías. ¿Qué le responderías al que te dice, no, el problema es la represión? ¿Qué van a hacer ustedes para mejorar esa represión que no llega a veces? Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en compartir una visión entre todos de que esto es multifactorial. Y a esa persona yo le digo, bueno, mira, la represión es necesaria, hay que trabajarlo, y por eso estamos hablando de una política criminal, pero no va a alcanzar. Es decir, por darte un ejemplo, ¿no? Las políticas de cárceles. Las políticas de cárceles son fundamentales, pero parece que ser algo que como sociedad recién ahora lo estamos incorporando. Como sociedad lo estoy hablando, ¿no? Es decir, que bueno, que esas personas que están en la cárcel no las puedo sacar acá y que vuelvan cuando vuelvan, porque cuando vuelven todo es peor. Y entonces por eso estamos hablando de un acompañamiento a los liberados, es decir, o de darle fuentes de trabajo a la gente que sale de las cárceles. Tenemos que llegar a un consenso como sociedad de que lo que necesitamos es eso, que no excluye los temas de represión. Pero ahí, perdón, el tema de las personas que están en las cárceles, te dicen que hoy día salen 26, 27 personas por día de las cárceles, ¿no? Este gobierno, por ejemplo, lanzó un programa de estímulo para las empresas para que contraten personas liberadas, que obviamente cubre una ínfima parte de esa cantidad de personas que salen liberadas. A lo que voy es un tema, hay un diagnóstico hecho de que la solución es esa justamente, ¿no? Darle trabajo, darle herramientas a los liberados para que no reincidan, entre otras cosas, ¿no? Pero eso requiere de un presupuesto abultadísimo, ¿no? Entonces, digo, sabiendo que el diagnóstico es común, ¿ustedes qué proponen novedoso para cubrir efectivamente todas esas personas que salen diariamente de las cárceles que tengan, digamos, un porvenir un poco mejor del que tienen actualmente? Mirá,
nosotros entendemos, y una de las cosas, ustedes si miran las propuestas, hay varias que van en esa misma dirección. Algunas cosas son ni más ni menos que seguimientos personalizados. Es decir, entender cada persona que está saliendo de la cárcel. Y eso no parece una tarea imposible, ¿tá? Porque es una cantidad de gente muy grande, pero en números absolutos tampoco es tan grande como para que no sea posible hacerle un seguimiento de las situaciones que tiene. Porque no parece haber otra solución. Y además partiendo de la hipótesis que es un problema difícil. Es decir, si tuviera una solución sencilla, ya estaría resuelto, digamos, ¿no? Pero tomarlo como problema difícil y encararlo caso a caso, es decir, tener un seguimiento personalizado buscando soluciones. Entonces por ahí aparecen todos los temas de salud mental, que se declara la emergencia en temas de salud mental, todo un seguimiento con la gente que sale de cárcel, trabajo para algunos garantizado por el Estado, un seguimiento también antes y después de la salida, acceso a temas de salud, a temas de adicciones, es decir, todo un paquete que te permita seguirlo. ¿Va a funcionar para todos y cada uno? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos que hacer es abordarlo en ese caso. Lo mismo que la gente en situación de calle, que muchas veces se cruza, ¿no? El 50% de la gente que está en calle pasó por una cárcel. Es decir, es necesario tener siempre ese abordaje integral del tema, digamos, ¿no? Sí, digo, podemos hacer un paneo para que más o menos la gente que no ha tomado contacto con el Plan País sepa por dónde vienen las medidas. Son 50 medidas, van en distintos ejes, pero bueno, a vuelo de pájaro. En consumo problemático de sustancias proponen, por ejemplo, unificar los servicios de atención. En salud mental, declarar la emergencia nacional, crear espacios de escucha, líneas de atención, sumar equipos interdisciplinarios especializados en el primer nivel de atención en materia de salud mental, un programa de salud mental específico para la policía, en generar policlínicos móviles, unos 18 para zonas que no los tienen, mejorar la accesibilidad a los medicamentos y asegurarla, sistemas de teleasistencia para adultos mayores, en políticas vinculadas al agua, un tema que te toque, de cual presentaste, prevén medidas de monitoreo de la calidad del agua, reparación de infraestructura urbana en unos 50 barrios. También proponen medidas de acceso a los alquileres y medidas para las cooperativas de vivienda. Vos mencionabas el tema del trabajo, unos 30.000 puestos de trabajo para poblaciones vulnerables. Ahí están, por ejemplo, la gente que sale de las cárceles, pero también mujeres con hijos a cargo y que no puedan solventarlos. La duplicación, un 50% más de la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares, una medida que tiene que ver con la infancia y la pobreza. Todo eso está estimado en un 0,4% del PBI. Me quedaba la duda cuando hacía la presentación, capaz lo dijeron y me lo perdí, si es algo que se puede instrumentar ya desde el primer año, digamos, con reasignación de gastos, o hay que incluirlo en el presupuesto nacional. No, ese 0,4 es para el primer año y está pensado con reasignación de gastos. Luego en la progresión puede ser un poco más, que se va a financiar con crecimiento, digamos, y tiene que ver con esto. Me parece importante un comentario con ese listado. Hay un tema ahí que es el tema de la desigualdad, que es un tema que el programa es otro de los ejes que uno lo ve aparecer rápidamente, ¿no? Es decir, estas medidas de las acciones en 50 ciudades, digamos, en el interior, de mejora de infraestructura al estilo de lo que se hizo en Montevideo ABC, es atacando a situaciones de desigualdad. Es decir, políticas diferenciadas que actúen específicamente sobre gente que está en situación muy desfavorecida, ¿no? Es decir, eso es atacar directamente a la desigualdad. Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo 10.000 puestos de trabajo, y estoy diciendo 10.000 puestos de trabajo para gente que salió de la cárcel porque tienen un problema enorme para obtener trabajo, madres con hijos chicos, y tengo el problema de la infantilización de la pobreza, que es algo a lo que queremos atacar. Es decir, son medidas necesarias y urgentes para atacar la desigualdad, en tanto vos generás algo que mantenga esa mejora, ¿no? en la igualdad. Está bien, pero volviendo al punto que preguntaba Jorge, yo entiendo el gesto simbólico de que, por ejemplo, sea Mercedes Clara, una voz mucho más por el lado de la inclusión social y no de las políticas de seguridad, quien termina presentando esa parte de un plan que, en definitiva, tiene el foco en la seguridad. Y entiendo también el énfasis que quieran poner en todo lo que rodea a las políticas de represión, y que la represión tenga un lugar pequeño en sí mismo. Ahora,
vinculada a la seguridad hay temas de criminalidad, tanto de la academia como desde la policía, hay temas legales vinculados al derecho. A mí me dio la impresión, pero capaz que no los reconocí, que arriba del escenario por lo pronto no había referentes vinculados a esos aspectos. Los hay y no aparecieron, nos lo pasamos por alto. No, depende de lo que vos, depende de tu interpretación de referentes en el tema, ¿no? Capaz que si vos decís un referente específico de los que ya conocemos un criminólogo, claro, pero un sí, abogado penalista, pero jerarca policial, ese tipo de policía. Pero sí, sin duda hemos trabajado con Tenimo, hemos tenido reuniones, capaz que no había ninguno arriba de la cosa, pero sí hemos estado hablando y sí hemos estado relevando la literatura, ¿no? Es decir, tenemos equipos trabajando, relevando la literatura nacional, internacional, cosas muy interesantes que se han publicado, cosas que mismo se presentaron en el Parlamento sobre experiencias en otros países, como las que ha presentado el comisionado de cárcel, actividades que se hicieron en el Parlamento, es decir, se está repasando todo eso. Pero eso, ¿quién lo está haciendo? Porque entiendo que si te metés vos en el tema, te metés de cero, ¿no? O sea, si se mete lo mismo para COSE, pues es un tema con el que nunca trabajó. Elijamos por dónde entrarle. Entiendo que se le puede entrar por desde el lado del derecho penal, que es bastante habitual ver abogados penalistas que asesoran en seguridad, referentes policiales retirados. Ha aparecido una nueva generación de criminólogos, gente vinculada ya sea desde la sociología, etcétera, por el lado de la Universidad de la República u otras universidades. ¿Desde qué lado le entran al tema? Desde todos a la vez. Necesariamente hay que entrar desde todas a la vez. Tiene una voz. Es decir, hemos tenido referentes por todos lados. Si vos me crees que yo te diga, el referente no te lo voy a decir. Con tal criminólogo. Claro. Sí. No lo vas a decir, pero tiene, a ver, en el caso de la ¿Seguro? policía. Perdón. Porque este gobierno ha hecho mucho énfasis en darle más respaldo a la policía y entienden que ese mayor respaldo, a veces de forma simbólica, otras veces con acciones puntuales, redundó en una eficiencia en el combate al delito y en la baja de algunos delitos en particular. Pero que nada, ¿ustedes comparten ese énfasis que hizo este gobierno? Es decir, el respaldo simbólico y en acciones a la policía como método efectivo para bajar la criminalidad. Y después, ¿tienen personal vinculado a la policía que les haya dado algún tipo de feedback de si funciona esto o no? Nosotros, respecto a las políticas de apoyo a la policía, nosotros entendemos que el apoyo a la policía, por supuesto, tiene que estar. Yo creo que este gobierno le dio un énfasis del apoyo a la represión, en tanto está bien reprimir, y para nosotros esas señales no han sido las mejores, digamos. Y respecto a la otra pregunta, nosotros ¿No han sido las mejores? ¿Por qué? Porque quisieron dar la impresión de que bastaba con represión y evidentemente no ha funcionado. Es decir, no ha funcionado. Te puedo decir que sí, en algunos delitos sí funcionó, digamos. No en homicidios, pero en hurtos, rapiñas, aunque sean bajas leves. Bueno, ahí hay toda una discusión sobre el registro y hay una discusión sobre los movimientos hacia otros lugares que también te lo dicen los que lo estudian, digamos, y es una discusión bastante grande. Pero nosotros entendemos que ese énfasis a combatir puramente por la represión, que fue claramente el mensaje de este gobierno, vamos a ir a volar todas las bocas de pasta base, no sé cuánto, en los hechos, sobre todo en los crímenes más violentos, no ha funcionado. No ha funcionado y entendemos que necesariamente hay que atacarlo de forma multicausal. Necesariamente, no porque quede bien decirlo, sino porque en los hechos... por ejemplo, la rosca de la salida de la gente de la cárcel, que va a la calle, que se mete en la droga, que vuelve a delinquir, que vuelve a entrar, no se resuelve. Respecto a las conversaciones, hemos tenido conversaciones con gente de todos lados. Te llevo a otro tema porque ya llegamos al límite. No vamos a sacar el nombre del futuro ministro del Interior de Carolina Cose. Es interesante lo que mencionabas ahora, podemos entrar ahí. No, son temas recontra complejos, exigen abordajes multidisciplinarios que vienen de distintas áreas del Estado. Si vos mirás la intendencia que hizo Carolina Cose, tenemos muchas cosas que van un poco por ese lado. Pienso en el plan ABC, capaz, que era un proyecto muy ambicioso, que tiene distintas patas. Yo miro los mensajes ahora que llegan y mucha gente hace énfasis en lo mismo, ¿no? Dice, bueno, no pudieron con la basura, ¿cómo van a poder con? Y inserte tema complejo como todos los que hablamos, ¿no? Las cárceles, la seguridad, etcétera. ¿Qué le responderías a las personas que mandan ese tipo de mensajes y dicen, no, bueno, mirá la intendencia de Carolina Cose, habrá hecho cosas muy buenas, pero hay cosas como el tema de la limpieza
que no fue solucionado al 100%, ¿por qué ahora uno esperaría una solución para el tema de la seguridad? ¿Cuál es la respuesta por ahí? Mira, yo les diría a los que plantean que no se resolvió el tema de la limpieza, que lo plantean como una cosa, que vayan a visitar la periferia y los cursos de aguas de la periferia, donde nosotros hicimos todo un trabajo de limpieza de cursos de agua y de erradicación de basurales y de situaciones muy complejas que hoy están transformando la realidad de los ecosistemas de esos cursos de agua en el entorno. Si uno mira, empiezan a pasar cosas, ¿no? Empiezan a aparecer pececitos donde no había, empiezan a aparecer... y dentro de la ciudad yo creo que se ha cambiado una cantidad de cosas, se sigue en proceso, se sigue mejorando. Lo que pasa que también hay que evitar pensar en términos, porque es un problema, en términos de soluciones mágicas. Lo que uno tiene que hacer es hacer abordajes que introduzcan cosas nuevas y que vayan cambiando esa realidad. Como decir, de 0 a 100. La idea de que llegue un gobierno y bueno, ahora va a encontrar la solución mágica. Exactamente, pero sin ninguna duda vos podés, así como hay cosas que vos decís, bueno, esto a mí no me gusta porque en mi barrio esto no funciona bien o cosas así, hay lugares donde tenés un montón de acciones que han mejorado muchísimo la relación con el tema de los residuos. En los temas complejos necesitan soluciones complejas, digamos, ¿no? Y te la hago al revés Sí. la pregunta ahora, ¿no? Porque es verdad que vos hablabas de que no siempre hay soluciones mágicas. A veces entra un gobierno y lo que logra es introducir determinadas iniciativas con mayor o menor éxito, hacen determinados cambios. Viste que la línea del Frente Amplio ha sido, el gobierno fracasó, ¿no? En distintas áreas, mirá, comité de base, discursos de dirigentes. ¿Vos qué opinás de esa frase del gobierno fracasó? Yo creo que el gobierno prometió cosas que sabía que no podía cumplir y en ese sentido fracasó. El gobierno dijo que iba a bajar los combustibles, cuando todos los actores vinculados al tema sabíamos que no se podía. Y no sucedió. El gobierno dijo que iba a bajar, que no iba a poner impuestos nuevos y redujeron esto del porcentaje del IVA con la tarjeta. El gobierno, digamos, uno evalúa contra sus promesas. Digamos, eso no quiere decir que no deje nada... que no deje nada positivo, digamos. Pero comparado contra lo que había prometido, donde dijo que esto iban a ser los 5 mejores años de su vida, bueno, no. Eso le suele pasar igual a todos los gobiernos, ¿no? O sea, le pasó a Vázquez, el gobierno anterior, cuando, ya que hablamos de seguridad, prometió el descenso de las rapiñas. Esas cosas le pasan a los candidatos. Sí, claro, Cuando pero llegan a la presidencia. ustedes me preguntaban por Sí, este sí, gobierno, sí, digamos, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es una acotación que no me parece menor. Lo de los combustibles yo estoy seguro que sabían que no podían hacerlo. Bueno, pero ahí te pueden decir, nosotros teníamos, los blancos, digamos, tenían una idea que después se licuó dentro de una coalición que le puso frenos a algunos impulsos como la desmonopolización. Quedará en el contrafáctico Sí, claro. De qué sucedía. Pero, a ver, hay temas... Que aparecen en titulares en el Plan País, ¿no? Pero la verdad que son cuello de botella de este país y del mundo entero. Perdón, Sí. o sea, paréntesis porque lo tenía en la memoria y ahora lo estaba chequeando. A COSE se le acusa la promesa de campaña del boleto trabajador. Por lo pronto, Martín Lema, quien está dando las señales de querer ser quien esté en el sillón ganas, de sí. la Intendencia de Montevideo en el próximo periodo, recientemente le había acusado a COSE de no cumplir con un boleto trabajador, un boleto reducido de la especie de estudiantes, uno puede entender que después no se terminó concretando algo que no parece tener la entidad que tenía el compromiso electoral, que fue ese boleto de uso frecuente, ¿no? Seguro. Que a más de 40 boletos tenés un descuento y te termina saliendo un poco más barato. Ujú. Sí, efectivamente hubo cambios en el STM en esa dirección, digamos. Capaz que no exactamente... La pero promesa sí, electoral, pero a ver, según recuerdo, parecía un poco más ambiciosa que lo que terminó bueno, siendo, ¿no? son interpretaciones. Digamos, esto de la nafta era claro. Ujú. Ajá. Consumo problemático de sustancias, ¿no? Sí. Proponen unificar los servicios de atención. Este gobierno, por ejemplo, ha planificado llevar a todo el país de centros de atención de rehabilitación que hoy prácticamente son inaccesibles para la mayor cantidad de los consumidores que están en la calle. Leo este titulario, unificar los servicios de atención, y me parece bastante vago en un tema bastante sensible. Ujú. No es vago, hay unas cuantas medidas que son de acción y de buena gestión, digamos, porque vos podés, porque no es trivial, porque siempre se habla
o de lo político o de lo de gestión como cosas separadas, pero a veces llevar las cosas a la realidad necesita liderazgo, sobre todo en cosas que son integradas, digamos, donde, bueno, un actor lo resuelve de una forma, otro actor lo resuelve de otra. Acá lo que se está diciendo es va a haber una política general, transversal, que apunte a unificar eso, cosa que hoy no está sucediendo. Bueno, después... Servicio de atención públicos y privados, o sea, eso significa... Claro, trabajar en una unificación que te permita entender al individuo o a la persona como uno, y eso no es fácil de hacer. Claro que no es fácil de hacer. Un sistema integrado de salud, pero para la salud... exactamente, y una integración efectiva entre los diferentes actores que te permitan saber que si vos fuiste a un lugar... Digo, pues está lleno de clínicas de rehabilitación privadas. Por eso quiero tratar de bajar esto a tierra. Esto va a permitirle a un usuario de ACE, una persona que no tiene acceso a una clínica de esas, poder acceder a una clínica privada, por ejemplo. Lo que se busca es que los actores estén coordinados de forma que vos puedas darle solución a todos, digamos. El cómo lo haces, bueno, eso lo tenés que trabajar en la cancha, digamos, con todas las herramientas que tenés. Pero lo que vos estás diciendo es, mi política va a ser transversal. Es lo mismo que cuando hablábamos hoy del seguimiento de las personas que salen de la cárcel, ¿no? Es decir, bueno, para cada uno vas a tener soluciones diferentes porque van a tener problemas diferentes. Pero vos tenés que tener una visión integrada, lo mismo que lo de los equipos multidisciplinarios en las escuelas, que es llegar a la escuela para que la escuela como institución, o la escuela o el centro educativo como institución fuerte en el barrio te pueda servir como una forma para establecer o para llevar adelante tus políticas. Ese es un desafío muy grande porque es muy fácil de enunciar pero muy difícil de hacer. Bueno, la propuesta es llevarlo a los hechos como, y vos nombrabas al ABC, el ABC desde el punto de vista de la Intendencia va en esa dirección el plan. No es que primero va vialidad y después va desarrollo ambiental y limpia o sanea y después va desarrollo social y pone una... No, llego a este barrio, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cómo trabajamos articuladamente? Yo le decía hoy esto de los ríos, de los arroyos, le comento porque es algo que conozco. Áreas liberadas, ¿no? El proyecto de limpieza. Ahí te implica llegar y limpiar, hablar con los vecinos para ver qué está pasando, por qué están tirando ahí. Si hay problema de recolección o si hay gente que está haciendo clasificación irregular y la está tirando al río, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo gestiono eso? Y eso implica una acción entre diferentes actores. ¿Cómo resuelvo el tema de si le crece el arroyo, si tengo que tomar alguna medida para mejorar la situación puntual ahí, si tengo que ensanchar el arroyo? Es decir, cantidad de acciones que tienen un objeto común, digamos, y no una resolución cada uno por su lado. Digamos. Tenemos que hacer una tanda a la vuelta, te preguntamos por algunos temas. Por ejemplo, el tema económico, ¿no? Viste que se habla mucho de, por ejemplo, qué impacto puede tener o no el plebiscito propuesto por la Seguridad Social en las cuentas públicas, si esto tiene en cuenta ese tipo de temas. Y también hablamos del tema proveedores de la Intendencia y la campaña de COSE, una investigación periodística, de todo eso después de una breve tanda. Fácil se impone. Fácil desviarse. Fuman una seca. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Guillermo Monchecchi, es director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, pero también está trabajando en el equipo de Carolina COSE, concretamente ahora saliendo a defender este plan país, estas acciones que serían de urgente aplicación en caso de que COSE fuera electa presidenta de la República. Bastante nos metimos ya sobre todo en los énfasis principales, ¿no? Que han presentado. Quedaron un par de preguntas, no sé si alguno quería seguir. A ver, Jorge le tiraba la piedra respecto a lo presupuestal. Estas propuestas, y Monchecchi lo decía, tienen un costo de 0,1.4 del PBI en el primer año, eventualmente decías podía aumentar. ¿Esas cuentas o estos programas es pensando en un escenario con o sin papeleta del sí del plebiscito de la Seguridad Social aprobado? Porque ahí en ese 2025, que sería el año del 0,4, es el año en el cual por lo pronto estarías aumentando capaz que un punto del PBI, aparte si la propuesta sale, ¿no? Después eso va a seguir creciendo, pero por lo pronto en 2025 sería ese. Sí, por supuesto, los análisis están hechos con la realidad que tenemos hoy. Es decir, hoy tenemos una realidad
presupuestal que se estudió con mucho cuidado en base al presupuesto que tenés hoy. Después vos tenés todo el tema del crecimiento del país, que puede darte más recursos, que es parte de lo que queremos presentar en la parte 2, digamos, de cómo vamos a hacer esto o hacia dónde queremos ir. Si sale el plebiscito, obviamente, como cualquier cambio, y sobre todo un cambio grande como este plebiscito, habrá que ponerlo sobre la mesa elementos nuevos para cumplir los objetivos. Nosotros lo que estamos planteando acá es, bueno, esto es prioritario para un gobierno del Frente Amplio liderado por Karina Cose. Si aparecen elementos nuevos, habrá que tenerlos en cuenta, digamos. Ahí está, o sea que si la papeleta es aprobada, este plan país está en... Hay que revisarlo. Claro, está entre signos de interrogación. Las prioridades de este gran país no están en el signo de interrogación. Lo que va a haber es cómo cubrirlo, como toda discusión presupuestal, digamos, ¿no? Claro, porque en esos primeros años vos vas a heredar. Bueno, ni que hablar que para el primero venís con el presupuesto del gobierno anterior, o sea, el que está aprobado ahora, con las proyecciones de crecimiento que va a dejar este Sí. gobierno y las posibilidades de cambiarlo Exacto. en el corto plazo son reducidas. Tenés márgenes de acción limitados para poder cambiar cuánto va a crecer el país para adelante, ¿no? Sí, claro. Por eso digo, está hecho con el análisis de los datos que tenemos hoy. Eso significaría aumentar el déficit fiscal en el primer año por lo pronto, en caso de que saliera el plebiscito. ¿Cómo, ¿No? perdón? Claro, vos recibís el país con un déficit dado, sobre ese déficit vos vas a destinarle Tenés que sumar un 0,4 más ese punto o punto 3 que requeriría Claro. la confirmación de la reforma. Pero él dice que el 0,4 El queda en suspenso en la No, medida lo de que se apruebe la papeleta de Lo que yo estoy diciendo es esto. Lo que estoy diciendo es, vos tenés una serie de medidas con la realidad de hoy que te pesan un 0,4 del PBI. Que no solo son un 0,4 del PBI, sino que es una serie de énfasis programático y de acciones. Esas acciones se van a llevar adelante. ¿Tá? Si sale el plebiscito o cualquier otra cosa que pase, digamos, que pueda afectar los gastos, obviamente va a aparecer en la ecuación arriba de la mesa, en el cómo vos ejecutás esas medidas. Capaz para ordenar un poco, te le hago la pregunta así. Si se aprobara el plebiscito por la seguridad social, ¿se compromete de alguna forma el financiamiento de las propuestas que están presentadas hoy? Si se aprobara el plebiscito de la seguridad social, vos vas a tener un cambio que vas a tener que ver cómo gestionarlo, indudablemente. Bien, Entonces, y hay otra pregunta que te hago, ¿no? En el equipo de COSE hemos visto posturas de todo tipo, ¿no? Tenés algunos que explícitamente apoyan el plebiscito, otros se han pronunciado en contra, pienso en Pablo Ferreri, por ejemplo, en este programa, lo comentó un poco. ¿Vos tenés una postura tomada con respecto al plebiscito? sí, yo tengo una postura tomada. Y esto es a nivel personal y entendiendo que es una situación importante y que es un planteo importante. Yo personalmente creo que el plebiscito define un tema que necesita una participación más amplia. ¿Tá? Y por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que hay que tener una discusión porque lo que se aprobó fue una mala ley, que hay que rediscutirla, que el Frente Amplio ha propuesto rediscutirla. Y el riesgo de incluirlo en un plebiscito es que resuelve la cosa a favor o en contra, digamos, ¿no? Y cuando lo que se necesita es una discusión más grande. O sea, estás en línea con el programa del Frente Amplio de ir a esta discusión a través de un diálogo social y no a través de la propuesta de plebiscito que propone el presidente. Exactamente, pero eso es una opinión personal y creo, ahora, dicho esto, yo quiero decir algunas cosas que me parecen, que a mí me parecen importantes, y es, acá hay un mensaje muy claro de la ciudadanía, 430.000 votos diciendo no me gusta esto y proponiendo esta solución, no se hacen de un día para el otro. Es decir, refleja algo que sin ninguna duda hay que discutir. Porque acá lo que nos están diciendo es, bueno, esta ley, porque fueron 430.000 votos en muy poco tiempo. Firmas. Entonces, firmas. Digo, porque como la propia cosa se sí. plantea, Bueno, es hay un gente piso que de firma votos. para que la gente después debate exactamente. y Bueno, defina. pero está bien, pero todos sabemos que cuando vos decís yo firmá por esto es porque vos tenés una preocupación real, que es una preocupación por la desigualdad, por cómo se gestionó la ley de seguridad social, que es creo que la percepción de la inmensa mayoría de la gente es tipo, bueno, pero al final el único que paga soy yo. Es decir, hay todas unas preocupaciones que necesariamente el sistema político tiene que abordarlas. Ahí está. Pero vos entendés que, digamos, el camino de la reforma constitucional le cierra el paso al diálogo social que propone el Frente Amplio. Exactamente. Para mí es saldar un tema rápidamente cuando es un tema que
problemas difíciles requieren soluciones complejas, digamos, y me parece que sería mejor el camino de ir por la discusión del diálogo. Sobre las críticas de fondo, sobre la insostenibilidad de esta reforma, ¿tenés alguna apreciación? No, a mí me parece que lamentablemente también con esto se ha hecho una especie de terrorismo verbal que no corresponde. Es decir, eso de que se van a confiscar los cosos, no sé qué, eso es terrorismo verbal. Porque no se está planteando eso. No es una reforma absurda como se la ha planteado. Podrá parecerte mejor o peor, pero no es una reforma absurda. No hay una confiscación y cosas así. En Uruguay siempre se ha regido de la democracia para acá por el imperio de la ley, digamos, ¿no? Y no se va a hacer nada que no sea legal, obviamente. Pero las críticas que le hacen desde, por ejemplo, desde el entorno de COSE, Ferreri, que es insostenible desde el punto de vista fiscal y que aparte fijarlo en piedra, es decir, fijarlo en la Constitución, con los cambios demográficos planetarios, es casi que ir en contra de la evolución natural de la humanidad. Ese tipo de argumentos, ¿cómo te sientan? Me parece que son del tipo de cosas que hay que poner sobre la mesa y discutir. Y si no entendí mal, aclarame un poquitito esto, porque me pareció entender que vos, cuando dijiste por sí o por no, un poco también estabas diciendo, ojo con ir con este plebiscito y que no salga, porque después cuando eventualmente, si gana el Frente Amplio, quiera tocar algo en materia de seguridad social, nos la van a complicar fuerte. ¿Eso un poco lo dijiste o yo entendí mal? No, sí, correcto. Por sí o por no, yo entiendo que salda una discusión de una forma sencilla cuando el problema no es sencillo. Asumo entonces que no firmaste. No firmé. Ahí está. Ahí tuviste una diferencia por lo pronto con lo que hizo COSE. Sí. Que me parecía una iniciativa totalmente respetable, pero bueno. Otro. Vale. No, porque a propósito de cómo le entramos a este tema, vos decías, bueno, hay un 0,4 previsto para el plan país. Si la reforma se aprueba, los énfasis no van a cambiar, pero eventualmente hay que ver de nuevo cuánto se puede hacer en esos énfasis. No sé, el ejemplo, tienen 10.000 puestos de trabajo para el primer año para poblaciones vulnerables, capaz que no llegan a los 10.000 y tienen que readecuar y que sean 2.500 o 5.000. Estoy inventando yo los números, pero poniendo un ejemplo de cómo se baja eso que decía esa tierra. ¿No implicaría entonces que de ahora en adelante o a partir de junio cada candidato tenga que ir con dos programas? El programa por si gana la reforma y el otro por si pierde la reforma, porque en definitiva ese escenario no se va a develar hasta octubre, cuando sepamos quiénes pasan al balotaje. Si hay balotaje, vas a saber si la reforma se aprueba o no, y son dos posibilidades de país diferentes en cuanto a qué es lo que va a poder hacer cada gobierno. No, yo creo que no. Yo creo que uno cuando hace una campaña la hace, porque esto es una opinión, ¿no? Por supuesto. Cuando uno hace una campaña la hace con la realidad que tiene, porque si no, yo también tendría que hacer una campaña por si me viene una pandemia que ni bien asumo, o si... Pero es totalmente distinto, porque vos acá tenés dos campañas en simultáneo, eligiendo a presidente y eligiendo el plebiscito. Sí. Y el plebiscito, sabés que de aprobarse, para bien o para mal, te va a cambiar la realidad fiscal del país. Entonces, no es tan loco pensar en ese otro escenario porque puede salirte. Está bien, pero es un tema fiscal que va a mover muchas cosas, que vos vas a eventualmente mover muchas cosas, pero no necesariamente te va a cambiar las prioridades. Es decir, yo cuando las 50 medidas que tengo acá son cosas que entendemos que el Uruguay tiene que hacerlas. Claro, pero vos después ahí comprometés números, que es interesantísimo. Por supuesto, porque quiere decir que está medido, está pensado, claro, se puede hacer, sí. Te lo puedo reclamar en caso de que no lo hagas si no pasa algo totalmente distinto. Ahora, si viene el plebiscito, no se te lo va a poder reclamar que lo hagas. ¿Qué es lo que sí podríamos reclamarte que hagas si sale el plebiscito, que es una posibilidad? No, porque vos lo que estás diciendo es, estas medidas son mi prioridad. Yo tengo que ejecutarlas de alguna forma. Me cuestan tanto con la proyección del presupuesto que tengo. ¿Tá? Si, vuelvo a lo mismo, si yo aparece el plebiscito, aparece otra realidad, yo voy a tener que adecuar, pero este 0,4 tendré que dedicarlo, digamos. Tengas un margen fiscal, lo vas a ejecutar. De alguna forma lo tenés que ejecutar, digamos, ¿no? Es decir, vas a tener que ver cómo manejar ese margen fiscal. Por supuesto, insisto, yo no estoy diciendo que el plebiscito no sea un cambio importante en las reglas de juego, pero estas son las prioridades. Y para mí las prioridades se establecen sobre la realidad actual. Es decir, vos pensás, porque si no tendrías que pensar 16 escenarios diferentes, ¿no? Entiendo tu punto de que vos tenés un plebiscito sobre la mesa, pero... Lo tenés sobre la mesa y la candidata no se ha expedido, porque si
yo me pongo en el lugar de Orsi, me pongo en el lugar de Álvaro Delgado, digo, bueno, yo estoy tratando de que el plebiscito no salga, o estoy argumentando en contra del plebiscito y voy con unas propuestas que no lo incluyen. Ahora, en el caso de COSE, de momento, esto supongo que puede variar a partir de junio si gana la interna, no ha tenido una definición sobre eso. Pero para mí una cosa no tiene que ver con la otra. Para mí son dos cosas independientes, porque vos, el hecho, es decir, ni a ninguno de los candidatos se escapa de esto de que si el plebiscito se aprueba cambian las reglas. Es decir, vos vas a avanzar con lo que te dé la realidad, porque esto es una democracia, digamos, ¿no? Es decir, vas a tener que gobernar con eso. Pero, perdón, y sí, no los molesto más con esto, pero Orsi o Delgado están diciendo, ¿cuál es mi hoja de ruta o mi plan? ¿Cómo quiero que salga esto? Les estoy proponiendo estas propuestas y que no salga el plebiscito para llevarlas adelante. En el caso de COSE, está proponiendo estas propuestas para un escenario sobre el cual ella no definió si quiere que salga el sí o que salga el no. O que no salga nada, en realidad hay una papeleta sola, pero se explica, o sea, ahí hay un escenario donde ella no definió qué es lo que quiere que pase y tiene solo una hoja de ruta para el caso de que el plebiscito no gane. No, a ver. El Frente Amplio todavía no definió cuál es su posición. Acabamos a lo de la posición de Carolina. Es decir, el Frente Amplio todavía no definió cuál es su posición como partido. Definió la libertad de acción y va a definir libertad de acción. Y va a definir algo. Libertad y el candidato o la candidata, en este caso, va a tener que alinearse, ¿no? Va a tener que actuar en base a las decisiones de su partido también, ¿no? Es decir, va en base a la discusión que se dé ahí y va a avanzar en esa dirección. Que va a ser libertad de acción, pero porque sería ilógico que el Frente fije una postura por un lado si les dio libertad de acción a los sectores antes para que junten firmas o no. Está bien. A lo que voy es que vos digas que estás a favor o en contra, no hace que el plebiscito salga o no salga. Igual vas a tener los dos escenarios sobre la mesa. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Estas son lo que yo no puedo hacer, o lo que Carolina no puede hacer, es decir, bueno, yo no tomo medidas por la duda que salga el plebiscito, porque con ese criterio no presentaríamos ninguna propuesta. ¿Monchequi vio la llamada que hizo en vivo Ignacio Álvarez en el programa La Pecera? Sí, me pareció una vergüenza. Bueno, vamos a contarle a la gente, ¿no? Es una llamada en vivo que realizó Álvarez en La Pecera. Ahí COSE fue cuestionada en las últimas horas por, justamente, a partir de esa llamada, contactarse presuntamente con proveedores de Intendencia de Montevideo para invitarlos a una cena para recaudar fondos por la campaña. ¿Qué explicación le puede dar a la gente que vio esa llamada de la acusación que cae sobre COSE a partir de ese episodio? Mira, yo no tengo idea cómo son los temas de recaudación, sinceramente. Hay militantes y gente organizando, como todos los partidos políticos, recaudación. Gente que invita a proveedores, a empresas, no a proveedores de este país. Hay listas de empresas, no es muy difícil en el Uruguay llegar a una lista de empresas. A mí lo que no me gustó nada, en particular, es que si uno mira el video, hay una respuesta inducida. O sea, el periodista lo que dice es, pero usted debe estar acá porque es proveedor de la Intendencia. Y la muchacha le dice, no sé, capaz que sí. O sea, no hay ningún lugar donde diga la Intendencia hizo una lista de proveedores, no sé qué, porque además proveedores del Estado hay por todos lados, digamos, ¿no? Es decir, me pareció algo totalmente construido que me sorprendió por lo bajo, sinceramente. Ahí Álvarez contó que la persona que le pasó el dato, ¿no? A esa persona la llamaron sin saber con quién se comunicaban, solo preguntando por la empresa que es proveedora de la Intendencia y bueno, quedó colgando la pregunta de si más allá de si usaron o no números de la base de datos de proveedores de la Intendencia, si es inconveniente o es conveniente o está bien o mal llamar a empresas que contratan con la comuna para pedirles apoyos, tickets, fondos para alguien que todavía es intendente aparte, ¿no? ¿Qué cosa? Capaz la primera pregunta es como que me pregunten si el Partido Nacional no pueden llamar a un proveedor de una empresa. Proveedores del Estado y por todos lados. Con todas las empresas grandes hay proveedores de todos lados, digamos, ¿no? Pero una cosa es que vos lo llames por ser proveedor, otra cosa es que vos llames para recaudar fondos, que es lo que hacen todos los candidatos de todos los partidos. Yo lo que sí es que no tenían una lista que salió de la Intendencia de Montevideo y que es de proveedores de Intendencia y que estaban usando esa lista para pedirles fondos para la campaña. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Digamos, no se desprende de ninguna de las cosas que hay arriba de la mesa. Digamos, se construye un titular sobre algo que no estaba. Para que quede claro, ¿no? O sea,
La información era, la intendencia tiene una lista de proveedores y el comando de Carolina Cose agarra esa lista y lo llama para eventualmente pedir un aporte económico, etcétera. Vos lo que decís es, eso no es así. No que yo sepa y no de lo que yo vi. Digamos, lo que se veía era que había llamadas a empresas pidiendo apoyo para ir a una cena, como hacen todos los candidatos de todos los partidos. Bien, Y a propósito de eso... Además era una cena, o sea, la persona va a pagar el ticket y va a quedar... Bueno, sí, puede ir o puede no ir. Bueno, ahí, quiero decir, está llamando a una empresa para pedir apoyo por una campaña. Es lo que hacen todos. Entiendo lo que decís de que, en definitiva, proveedores del Estado, por ejemplo, hay un montón, y entonces si nos manejamos con esa suspicacia, casi que, o muy pocas empresas podrían aportar al Partido Nacional que está en el gobierno. Ahora a nivel de la discusión y del deber ser, ¿cómo se controla eso? ¿Qué pasa con la relación entre los proveedores de un organismo, sea la Intendencia de Montevideo, sea el Poder Ejecutivo, y los aportes a las campañas? Bueno, para eso había una ley de financiamiento de los partidos políticos que no salió por los votos del oficialismo, ¿no? Y capaz que hay que regularlo de esa forma, digamos. Yo lo que digo es, Uruguay tiene un sistema donde se financian este tipo de cosas públicamente, digamos. En esta instancia en realidad todavía no, ¿no? O sea, la instancia de las internas creo que... Si vos haces una cena, podés invitar para recaudar fondos, no es una cosa... No, que no se puede hacer, sino que creo que no entra dentro de las declaraciones juradas, lo tendría que chequear ahora. Eso no lo sé en detalle. Antes de cerrar, un par de preguntas de la interna, más generales de la interna, de cómo viene la campaña. ¿Cómo ves ese discurso de que hace poco, en una entrevista en Desayunos Informales, Lucía Topolansky hizo alusión a la capacidad negociadora de los distintos candidatos, ¿no? Y puso el ejemplo de Yamandú Orsi, intendente, igual que Carolina Cose, tiene que negociar con una junta departamental en donde hay otros partidos, logra sacar proyectos y puso el ejemplo de Carolina Cose y el hecho de que en un momento no logró hacer lo mismo estando en una situación similar. ¿Vos esa idea de que Cose ha sido poco negociadora o que tiene menos capacidad de negociación con los partidos tradicionales que Orsi? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, a mí me tocó de cerca eso porque parte de la negociación con el tema de los planes de saneamiento lo hice yo, digamos, ¿no? Y yo terminé convencido, lo digo personalmente, de que no había ninguna voluntad de aprobar ninguna cosa. O sea, que para un baile se necesitan dos. De ahí inferir que no tenés capacidad de negociadora me parece un poco mucho. Sobre todo porque ha habido otra cantidad de instancias donde sí sucedieron cosas, donde sí se llegaron a acuerdos. Vos si pudieras poner un ejemplo y decir, mirá que en realidad Cose es bruta negociadora, mirá, y haces una lista de ejemplos. ¿Cuáles pondrías? Y bueno, Google trajo un cable submarino acá por acuerdos con Antel, que lo fueron a buscar y que lo fue a buscar Carolina. En misiones que se armaron en el coso, se logró esa negociación y terminaron trayéndolo para acá. Llamando Orsi, ¿dónde está tu acuerdo con Google? No. Es buena la crítica te pegó de cerca. Sacaste incluso un hilo en Twitter, ¿no? Sí. A propósito de la capacidad negociadora, no de Cose, pero también tuya, ¿no? Porque ahí vos vas poniendo, digamos, los detalles de lo que fue el préstamo para saneamiento. Yo lo único 2021. Lo que quise aportar ahí fue contexto de cómo fue esa conversación, digamos, ¿no? Que como digo, información, lo que pasó, digamos. Cada uno sacará sus conclusiones. Y como parte del equipo... que fue una chicana entonces de Topolansky, ¿qué? Porque digo, obviamente, está por la candidatura de Orsi. No voy a opinar yo. No te cruzás con Lucía Topolansky. No. Y otra que tiene un poco que ver con estos temas, ¿no? Vos sos parte del equipo de Cose en Intendencia Fuerte. ¿Cuál es tu visión de si en la interna Cose no llegara a ganar, ¿no? ¿Sos de la visión de que tiene que integrar la fórmula igual, porque ya entró en el baile de la interna, entonces eso es irremediable? ¿O sos de los que piensa, no, bueno, en realidad a mí me gustaría que volviera a la intendencia y siguiera acá trabajando con el equipo que tiene? ¿Ahí qué visión tenés vos? Te digo porque estás esa visión la doy en los ámbitos que tenga que darla, No, públicamente no sos de lo que dice tiene que estar en la fórmula sí o sí. No voy a dar mi opinión acá. No. A veces el no dar respuesta es una respuesta. No, me están diciendo algo que no dije. ¿Habría margen para un candidato que sale segundo en este contexto donde hay un hombre y una mujer que en una elección peleada habría margen para que el Frente Amplio no los ponga en la fórmula ambos?
Digo, pensando si pierde Carolina o si pierde sinceramente, Yamandú. eso creo que lo define el Frente Amplio. Realmente, me parece lo importante es que lo define el Frente Amplio. Para mí hay una situación... Te tiró salvavidas. Sí. No. No, Es el comodín ese de que lo resuelve el Frente Amplio y lo que el Frente Amplio resuelve. es la verdad, terminás tomando la decisión en ese momento. Yo creo que hay una situación muy clara, pero se va a terminar definiendo como corresponde en el Frente Amplio, realmente. Pero parece ilógico que el Frente Amplio resuelva. No, tenemos a los dos mejores jugadores, no pongámoslos a los dos mejores jugadores para competir, para recuperar el gobierno nacional, vamos a guardarnos este jugador para ganar Montevideo por sexta o séptima vez consecutiva. No parece ser lo más lógico desde el punto de vista estratégico, con lo cual la duda de qué responder sobre si Cose debe estar o no en la fórmula es significativa. Sí, yo creo que vamos a tener una interna, yo creo que esa interna va a dar un resultado y sobre ese resultado el Frente Amplio, realmente, no doy mi opinión porque no es relevante, el Frente Amplio va a terminar definiéndolo como partido político. ¿Hay visiones distintas dentro del comando de Cose sobre esto? No hay visiones sobre esto, porque no lo define el comando de Cose, lo define el Frente Amplio. No, o sea que no depende de Cose, o sea, Cose no podría decir, no, la verdad que me encantaría volver a intendencia. Depende del Frente Amplio, claro que depende del Frente Amplio. El Frente Amplio, Cose está en el Frente Amplio también. Bien, perfecto. Vos sabés que me quedé colgado con un tema que nada que ver, pero vamos a tirarlo antes de que se termine la nota. Y con respecto a esta investigación de Nacho Álvarez, ¿no? Viste que todo partía de esta cena con empresarios de Cose cuenta a los empresarios cuál es su visión vinculada a los temas empresariales, etc. Viste que hay como una visión bastante genérica de que Cose representaría algo así como un Frente Amplio más de izquierda, más radical, ¿no? La alianza con el Partido Comunista, con el Partido Socialista. ¿Vos tenés esa visión de que Cose es como la candidata que es más a la izquierda, es más radical en determinadas posturas, más afín al Partido Comunista, al Partido Socialista, o no tenés esa visión? No, la verdad que yo creo que Carolina tiene ideológicamente muy firme sus planteos, es decir, cuando vos lees las 50 medidas, decís, bueno, hay una cosa que es muy fuerte ideológicamente de ataque a la desigualdad, de esta visión integral, pero en el diálogo, ya sea en su gestión en Antel, ya sea en su gestión en el Ministerio, ya sea su gestión en el Ministerio de Industria, ¿no? Es decir, y en la Intendencia hay un diálogo. No creo que encuentre ningún ejemplo en contrario hay diálogo con todas las empresas, con trabajadores, con sindicatos. El Ministerio de Industria nos tocaba a 2 por 3 traer a una parte y a la otra, mediar. No creo que haya una visión de ese tipo realmente. Bien, Guillermo Monchequi, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, la verdad que fue un gusto. Muchas gracias. Es fácil desviarse.